Vamos a terminar a discutir el éxito para reportar en el marco de LiRADS. Deseo analizar las grandes contribuciones de muchos científicos, muchos médicos. Quiero destacar el rol de Diego Aguirre, que ha coordinado la traducción del LiRADS del inglés al español. Y también él ha arbitrado la decisión de las palabras, las decisiones, los términos, junto con otros radiólogos de habla hispana alrededor del mundo. Y los felicito, lo felicito tremendamente. Ahora, voy a discutir la necesidad de un léxico, en otras palabras, la necesidad de un diccionario común de términos relacionados con las imágenes de hígado. Voy a escribir la estructura y contenido de este léxico y discutir los beneficios de usar reportajes estructurados en el cuidado clínico de enfermedades de hígado. Entonces, hay una premisa en radiología: utilizamos palabras para escribir imágenes. Estas combinaciones de imágenes nos permiten aplicar clasificaciones o categorías LIRADS. La suma de estas palabras y categorías constituyen un reporte. En el marco LIRAD estandarizamos el proceso mediante el cual diagnosticamos el cáncer de hígado. Entonces el léxico es necesario para ofrecer definiciones para términos comúnmente usados en las imágenes de hígado, y los códigos de categoría de LIRADS nos permiten valorar la probabilidad de enfermedad con un intervalo de incertidumbre breve, y se puede usar reporte estructurado estandarizado. Entonces me voy a enfocar aquí en el reporte estructurado y el léxico, dado que ya hemos discutido extensamente las categorías del IRADS. Esta conferencia es un resumen de 20 minutos de 2 manuscritos que hemos publicado con miembros de nuestro equipo. El primero era bajo el liderazgo de Victoria y fue publicado en European Radiology en Racional, la necesidad de un léxico, y el segundo artículo fue con Guillem y Cuña y era una publicación sobre reportes de observaciones de CAT y resonancia magnética. Entonces, movámonos a la sección 1, entremos allí. Entonces, el primer paso es ponernos de acuerdo sobre el significado de las palabras y adoptando un diccionario común de términos usualmente utilizados en las imágenes de hígado. Y eso es lo que buscábamos alcanzar al publicar este consenso, que fue soportado por el comité directivo del IRADS y también como garantes de la integridad de la traducción del IRADS para diferentes países. El tema se desprende del hecho que las imágenes, la literatura de imágenes de hígado es muy vasta, con más de 10.000 artículos publicados, principalmente en cáncer de hígado. Y a lo largo de esta literatura hay variabilidades en términos de uso de los términos y de las definiciones de estas palabras, de estos términos, y eso tiene consecuencias. El que haya una terminología no estandarizada, porque desafía la síntesis de la literatura, puede impedir el avance del conocimiento, puede retrasar el progreso en términos de investigación y educación, y diferentes elecciones de palabras pueden introducir ambigüedad en la comunicación entre los radiólogos y los clínicos. Tomemos este ejemplo. Tenemos dos imágenes en resonancia, una con saturación de grasa que muestra una masa grande con hiperaumento de la fase arterial tardía, y hay por lo menos diferentes términos distintos que han sido utilizados para describir este fenómeno de hiperaumento de fase arterial, APHE. Ahora, esta lista no comprende todos los términos. Ahora, dos ejemplos adicionales. ¿Cómo describirán ustedes esta característica de esta imagen? Arriba, en el TAC, tenemos una observación que es escasamente visible en la fase arterial, y luego tiene hiperaumento en la parte portal venosa y más notoria en la fase tardía. Esto califica para aparición de lavado, aun cuando no tiene aumento. ¿Y qué tal esta otra lesión que tiene una secuencia antes de inyectar contraste? Necesitamos subtracción de imágenes para confirmar y hay aumento, que hay aumento y después washout o lavado en relación con el hígado. Entonces, para resolver esto tenemos que volver a la literatura e identificar o asumir cuáles eran las definiciones del washout o lavado. Y de nuevo hay por lo menos 7 diferentes definiciones del lavado o washout.
hay tres categorías en las que cae la terminología se presenta. Hay ambigüedad, que puede afectar la comunicación y la comprensión por parte de los clínicos. Estas son las consecuencias para la investigación. Complica la extracción y agrupamiento de datos de la literatura, especialmente para metaanálisis y estudios sistemáticos o revisiones sistemáticas. En términos de publicación, puede también introducir ineficiencia porque las definiciones requieren espacios adicionales en los manuscritos. Entonces, para superar estos desafíos en la terminología, se propuso un léxico estandarizado mundialmente publicado por Lee Ratz en, en la website del American College of Radiology. Se puede descargar gratuitamente y el documento es actualmente una tabla, un PDF, un documento que enumera 83 términos organizados en orden alfabético de A a fase arterial a W, washout. Para cada uno de estos términos ofrecemos una breve definición que pretende ser modalidad, a menos que se relaciona específicamente con una modalidad de imagen específica. Se presenta el contexto de uso, que puede ser amplio o específico para Lee Ratz, y volveré a esto en un momento. Aplicamos las modalidades aplicables. Entre estas que están allí, también proveemos comentarios adicionales en la aplicación de estos términos y comentarios específicos de Lee Ratz en pacientes que tienen riesgo de esta enfermedad. Y para conveniencia, enumeramos algunos de los sinónimos que hemos identificado en la literatura y clarificamos los tipos de términos. Por ejemplo, si este es un término general o es un término relacionado con características de imágenes o de fase vascular o parámetros técnicos. Y luego proveemos la fecha de aprobación porque anticipamos que haya actualizaciones en el futuro. En el manuscrito, el léxico está dividido en 4 tablas. Terminología, modalidad agnóstica, ultrasonido, terminología de CAT, de TAC y de MRI. Estas 4 tablas nos ilustran que es una inversión útil de su tiempo y es rápido ir por las definiciones y los comentarios. Previamente mencioné que Lee Ratz, la población específica de Lee Ratz, hace referencia a pacientes que tienen factores de riesgo para HCC o ACC, incluyendo cirrosis, pacientes adultos con cirrosis de múltiples causas, excepto congénita o vascular de la enfermedad crónica del hígado, y también incluye pacientes adultos con hepatitis B crónica, mientras que la población general hace referencia a adultos y pediátricos con todas las posibles causas de enfermedad de hígado, incluyendo pacientes sin enfermedad de hígado. Y nuestra intención es hacer un léxico que sea aplicable a todos los pacientes que reciben imágenes de hígado, a los cuales se les practica. Ahora, ¿cómo se va a poner al día con el tiempo? Proveemos este algoritmo donde se pueden modificar o hacer propuestas de modificación para el léxico, que va a ser presentadas al comité directivo, que puede sugerir ediciones, rechazar o aceptar la propuesta. La recomendación de consenso en el manuscrito es que animamos a los autores de todas las autores y investigadores a utilizar el léxico estandarizado, y que los editores y revisores promuevan el uso de este léxico, y para los radiólogos animamos a utilizarlo en su día a día en el cuidado clínico. Anticipamos que la adopción del léxico Lee Ratz va a ofrecer muchos beneficios en educación, en investigación y, más importante aún, en el cuidado de los pacientes. Entonces, de una mirada a este léxico. Partiendo del menú de 83 términos, he hecho una selección de 10 términos y que brevemente voy a ilustrar como un menú apetitoso. Entonces, previamente mencionamos la observación, que hace referencia a un área distinta o distintiva en comparación con la imagen general del hígado. Entonces, aquí vemos un ejemplo de un nódulo que tiene una apariencia distintiva en comparación con el hígado
con el hígado, y eso lo llamaríamos una observación dentro de la terminología, mientras a la derecha los nódulos que se ven no son considerados como observaciones porque todos se ven de manera similar y ninguno sobresale. Las observaciones pueden ser divididas en lesiones y pseudolesiones. Las lesiones hacen referencia a observaciones que se ven en la imagen, que en últimas tienen una correspondencia patológica o en la patología, mientras que las pseudolesiones se refieren a una anormalidad en la imagen que no tiene correspondencia en la patología. Las lesiones pueden ser subdivididas en tratadas y no tratadas. Las lesiones no tratadas pueden ser pequeños nódulos, masas más grandes, áreas de fibrosis o escarificación y no masivas, mientras que las pseudolesiones incluyen artefactos de imágenes, pseudolesiones vasculares y pseudomasas hipertróficas. Las masas, tenemos márgenes que están bien circunscritos o no circunscritos. Las masas hacen referencia a lesiones que ocupan espacio, que distorsionan o destruyen el parénquima u otras estructuras anatómicas. Entremos a la fase arterial, que hace referencia a la fase post, cuando la arteria hepática y las ramas están totalmente ampliadas y cuando todavía no se han opacado las venas hepáticas por el flujo antegrado. Esta fase se puede dividir en fase temprana y fase tardía arterial. La temprana presenta opacidad de la red arterial sin contraste, mientras que la tardía se asocia con algunos aumentos en la vena portal. La selección de temprana es un importante control de calidad, un factor importante de control de calidad, porque la fase arterial temprana es muy temprana para la opacificidad de las arterias. Es importante esto para determinar tumores. Las fases arteriales tardías se pueden ver aquí la opacificación de la aorta, el tronco celíaco, arteria hepática, así como alguna contraste en el polo B. Unos contrastes entre el MRI y el ST. En el MRI también se ve esa opacificidad. Aparición del nódulo en nódulo es una característica que muestra la presencia de un nódulo más pequeño dentro de un nódulo displásico más grande externo. Esto se conoce como, indica la aparición de un HCC dentro de un nódulo displásico más grande. Aparición de mosaico es una variante que consiste en la presencia de cualquier combinación de nódulos internos, compartimientos o septos dentro de una masa sólida o más que todo sólida. Aquí hay ejemplos en T1 sopesado en fase o fuera de fase en esas secuencias que indican nódulos contenedores de grasa dentro de una masa más grande, y esta es se presentan con apariencia de mosaico, un fenómeno similar aquí después de inyección de medio de contraste, y se puede ver la apariencia de mosaico en la fase arterial. Lesión tratada hace referencia a una lesión que ha sido tratada por cualquier tipo de terapia, ya sea cirugía, ablación química, ablación energética, embolización transarterial, radioterapia o terapia sistémica. La terapia local regional hace referencia a una terapia que se enfoca en una lesión específica o en parte del hígado sin quitarla físicamente. Michel Menterata va a discutir este tema más adelante en esta serie de conferencias. He discutido y he hecho una revisión general del léxico. Ahora voy a discutir acerca del reporte estructurado. Entonces aquí los beneficios de hacer un reporte estructurado es que en un contexto clínico mejora la claridad y la consistencia de la comunicación, porque conecta la descripción de las observaciones individuales, hallazgos de imágenes, categorías, estadios con recomendaciones de manejo. Y en un contexto de investigación también facilita la extracción de datos, porque nos permite extraer información de varios estudios para calcular el desempeño diagnóstico o el acuerdo entre lecturas. Dado que el manejo se determina por la malignidad, el Liouvard enfatiza el apoyar hasta 5 observaciones con la más alta categoría, ya sean LR4, LR5, LRTR o LRM.
Imaginémonos un escenario en el cual encontramos 9 observaciones individuales en un hígado. Las recomendaciones es que se enfoquen en las principales 5 observaciones y opcionalmente se pueden reportar observaciones adicionales de manera agregada. LIRADS provee 2 formatos para reportar. El A es un texto en un segmento continuo, mientras que el B es un reporte estructurado con palabras claves y hallazgos. Miremoslo más en detalle. El formato A se presenta en un párrafo continuo con el número de la observación de 1 a 5, donde está el tamaño, observación, tamaño en unidades, milímetros o centímetros, la observación en el segmento, cuál es el segmento, utilizando la definición de Quinault, el número de serie y el número de la imagen, con o no fase arterial, con hiperaumento y esas otras apariencias y acompañamiento de características secundarias y la categoría LIRADS. De manera alternativa, exactamente la misma información puede ser presentada utilizando el formato B de una manera más estructurada. Utilizando este formato, todas las opciones, las características se presentan como palabras claves a la izquierda y los hallazgos o respuestas se presentan como, sí, respuestas a la derecha. Entonces, para aquellos interesados en los aspectos técnicos de los datos comunes descritos por Rubin y Canary, las palabras claves de la izquierda pueden ser pensadas como preguntas predefinidas para las cuales hay un conjunto de respuestas permitidas. Por ejemplo, la ubicación se presenta como texto y reportada como numeral de 1 a 8, incluyendo 4A y 4B de segmento. Otro ejemplo. El tamaño de observación es un número reportado ya sea en milímetros o centímetros y únicamente puede recibir valores positivos. Al hacerlo de una manera muy formal, especialmente en un contexto de investigación, eliminamos la ambigüedad y las omisiones. Y esto nos ayuda a extraer información. En el futuro, la visión es desarrollar estudios multinivel y multicéntricos para colección de datos, y utilizando esta estructura, estos formatos estandarizados de estructura, esto nos facilitará extraer los datos y llevarlos a bases de datos para las principales 5 lesiones. El ERM, el ERIB, categorías nos muestran ausencia de principales características, categorías acompañantes y categorías. También podemos generar esquemas de observaciones con el esquema de codificación LIRADS con base en la información. Y en estos últimos minutos quisiera brevemente discutir los direccionamientos futuros, direccionamiento futuro del LIRADS. Yo, como vietnamita canadiense, reconozco la importancia de trabajar en el lenguaje nacional de cada quien, y por ende dentro del LIRADS, el Grupo Internacional de Trabajo del LIRADS, hemos trabajado hacia una traducción del LIRADS a los principales idiomas que incluyen al español. Y al día de hoy, este mapa muestra la presentación potencial del LIRADS en diferentes lenguajes nativos alrededor del mundo. Y este es un mapa de código de colores que muestran países utilizando según los 12 lenguajes que hemos abordado. Y de nuevo quisiera reconocer el trabajo de Diego. En francés y en inglés tenemos un dicho: es que nadie es profeta en su tierra. Espero que reconozcan el liderazgo y el talento y la visión de Diego, que ha liderado, arbitrado y coordinado la traducción de LIRADS, ultrasonido, contraste y documentos de TAC y MRI. En un futuro cercano necesitaremos el apoyo de todos ustedes para traducir el léxico y quizás el manual al español también. Estas son mis conclusiones finales. La visión del LIRADS, como han visto, es estandarizar la adquisición, el léxico y reporte y data de imágenes. El léxico en términos de un diccionario de palabras y términos utilizados, y el reporte y los datos en términos de la estructura de los reportes. El propósito de nuestro léxico es estandarizar la terminología, y para esto animamos a los radiólogos a utilizar el léxico estandarizado LIRADS para las imágenes en el cuidado clínico, y para estructuras de reporte les animamos
a adoptar esos reportes estructurados en tanto en investigación como en el cuidado clínico. Muchas gracias por su atención.